de esta serie que fue Entendiendo la Voluntad de Dios, y la segunda parte que se llamó Interpretando la Voluntad de Dios. Y bueno, ya lo vimos, hay una gran diferencia entre entendimiento e interpretación. Y hoy quiero terminar esa serie, que tenía mucha expectativa, realmente estaba buscando la vertiente adecuada para hacer una última reflexión sobre estas enseñanzas que hemos llevado durante todas esas semanas. Y creo y quiero pensar y quiero tener fe en que en este punto ya muchos pudieron tener un entendimiento más claro de la voluntad de Dios, que pudieron despertar un poco más esa sabiduría, ese discernimiento espiritual para interpretar la voluntad de Dios. Entonces yo creo que no solo estamos aquí para congregarnos y ser parte de un grupo, de una iglesia, sino estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios no es algo dentro de la iglesia únicamente, sino somos desafiados fuera de la iglesia para vivir de una manera como agrada a Dios. En Colosenses capítulo 1, verso 9 al 10, el título del mensaje hoy es Llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos del conocimiento de su voluntad. Colosenses 1, 9 al 10. Un contexto rápido, la carta a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo mientras él estaba encarcelado en Roma. Recuerda que la semana pasada hablamos sobre la importancia de por qué Pablo tuvo que ser presentado ante las autoridades en Jerusalén, el por qué Pablo se vio con la necesidad de ir y que esto sirvió para que él finalmente pudiera llegar a Roma. Y bueno, aquí está parte de ese contexto. Pablo está escribiendo esta carta a los Colosenses mientras estaba prisionero en una iglesia en la cual un hombre llamado Epafras había fundado. Y el contexto de la iglesia de Colosas, ellos enfrentaban adversidades en cuestiones doctrinales, había mucha falsa enseñanza, falsos maestros, los cristianos estaban siendo seducidos a incorporar a la doctrina bíblica nuevas ideas que estaban fuera del contexto de la voluntad de Dios. Y ese es el contexto que estamos viendo aquí, una iglesia que necesitaba ser alentada para poder perseverar en la verdad. Colosenses 1, 9 al 10, Pablo dice, por lo cual también nosotros, dice Pablo, nosotros, desde el día que lo oímos, ¿de quién lo oyó? De Epafras, el fundador de la iglesia, lo que ocurría en la iglesia, las luchas que estaban teniendo los cristianos en ese lugar. Dice, desde el día que lo oímos y que supimos de ustedes y que estaban bien a pesar de la tribulación, de la adversidad, Pablo dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podrán andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El entendimiento de la voluntad de Dios, la interpretación de la voluntad de Dios debe llevarnos a este punto, a esa llenura del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Para vivir con sabiduría e inteligencia espiritual, porque únicamente así seremos capaces de vivir como es digno del Señor. Quien hace la voluntad de Dios es alguien que vive como es digno de Dios, es alguien que vive agradando a Dios. ¿En cuántas cosas de su vida? En todas. En todo, agrada a Dios en todo, lleva fruto, como dice Pablo, en toda buena obra. ¿Y qué hace? Y no se estanca espiritualmente, sino sigue creciendo en ese conocimiento de su voluntad. En este pasaje se desarrollan 4 puntos importantes. Número 1, la oración de Pablo por los creyentes. Número 2, su deseo de que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Número 3, una vida que agrade a Dios en todo. Esa es la meta, yo creo que esa es la meta de todos nosotros. Una vida que agrade a Dios en todo, llevando fruto en cada área de sus vidas. Y el número 4 es que crezcan en el conocimiento del carácter de Dios. Pablo tenía como prioridad, y lo vemos aquí, orar por ¿quiénes? Por los creyentes. Era su prioridad, orar por la iglesia. ¿Para cuántos es una prioridad orar por la iglesia? ¿Para cuántos es una prioridad orar por el hermano? ¿Para cuántos es una prioridad orar por los pastores?
Aunque la tendencia de algunos cuando yo escucho, estoy orando por los pastores, a veces no es para que el Señor los guíe y los bendiga, sino para que los quite. Me he topado con algunos así. Hay que orar por los pastores. Ay, ¿y por qué? Yo digo que estamos mal o qué, ¿por qué van a orar por nosotros? Ya luego me entero de que pues su deseo era que fuéramos removidos. O sea, así hay gente. Y en todas las iglesias. Entonces Pablo tenía como prioridad orar por la iglesia. Qué importante es que entre nosotros oremos unos por otros. Pero ¿qué es lo primero que hacemos? Quejarnos unos contra otros. Pablo está diciendo, yo tengo como prioridad orar por ustedes. Y la oración también tiene una función importante para la iglesia. Dice Colosenses 1:9-10 en la versión traducción viviente, lo voy a leer. Así que desde que supimos de ustedes, fíjate, dice, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará a Dios y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más y más. Esto debe ser nuestra meta, iglesia. Esto mismo que Pablo está plasmando aquí, crecer más y más en el conocimiento de Dios. Ahora, ¿sabemos orar? Yo pregunto esto, ¿sabemos orar como iglesia? ¿Sabemos orar como cristianos? Debemos saber cómo orar. Note que Pablo está orando por los creyentes, por una iglesia que estaba bien. Escuche esto, por favor, estaba bien. Y es común que cuando alguien piensa en la oración, lo primero con lo que vinculamos la oración o en lo cual ponemos un énfasis casi siempre es en los problemas. O sea, si hay problemas, inmediatamente lo vinculamos a una oración. Si el hermano está bien, no, entonces que Dios lo siga bendiciendo. No hay necesidad de orar por él, porque está bien. Esa es nuestra idea. Y la gente hace repetidas peticiones de oración por causa. Muchas veces la gente, quiero repetir esto, muchas veces la gente hace repetidas peticiones de oración por causa de problemas que ellos mismos han provocado por sus malas decisiones. Como por ejemplo, deudas económicas, embarazos no deseados, depresión a causa de una vida inmoral, cirrosis, por ejemplo, ¿a causa de qué? Alcoholismo, cáncer en los pulmones, derivados de fumar toda su vida, un despido de trabajo, la gente la despiden del trabajo y luego, oren por mí, por favor, oren por mí, por un trabajo nuevo. Ya luego cuando indagas un poco, ¿y por qué te despidieron? Es que llegaba tarde, es que incumplí con mi contrato de trabajo. No, entonces no. Así no se vale. ¿Verdad que no? ¿O sí? ¿Usted qué dice? Y muchas de las oraciones, ponga atención a esto, muchas de las oraciones que hacemos pierden eficacia porque oramos todo el tiempo por todas esas personas que están en problemas por consecuencias, escuche esto, por consecuencias de su necedad. Y en muchos casos, más que una oración, una persona necia necesita que se le enseñe el evangelio para que se arrepienta de su maldad, para que corrija, para que abandone sus malos hábitos pecaminosos. Eso es lo que necesita una persona necia. Ahora, todos conocemos a personas que se acercan a la iglesia por remordimiento. Mientras el problema lo tienen hasta el cuello, se congregan y son fieles y no faltan. Y se congregan pidiendo ayuda. Y en su problema movilizan a todos para que se concentren en su problema, en su situación y oren por ellos. Pero ¿qué sucede en cuanto viene un poco de calma? Abandonan la iglesia. Ya, no pasó, no trascendió más allá las consecuencias. Ya no necesito a Dios. Gracias por sus oraciones, hermanos, me voy. Me retiro.
Muchas de nuestras oraciones se orientan por quienes son necios y contumaces. ¿Qué significa esto? Personas obstinadas o tercas que están persistiendo voluntariamente en su error, quienes a pesar de sus consecuencias siguen presentando rebeldía ante la voluntad de Dios. Es muy común que, por ejemplo, vengan, y yo lo he escuchado eso a través del tiempo: pastor, ore por mí, me urge que ore por mí. ¿Y qué pasó? Es que no seguí su consejo. Ah, no seguiste el consejo. Y quieres que ore por ti para que Dios te saque del problema en el que entraste por necio. Sí, ore por mí, no seguí su consejo. Hice lo que me dio la gana. Y ahora me está yendo muy mal. Pídele a Dios que me bendiga. Así, pídele a Dios que me ayude. Ahora sí le voy a echar ganas. Y algunos dicen: pues Señor, ayúdalo en su necesidad. Y a veces nuestras oraciones no son eficaces, porque lo que ese tipo de personas necesitan es disciplina, es corrección, es obediencia, es arrepentimiento. Más que orar para que Dios las bendiga, o más para pedir que Dios las ayude. Ellos necesitan un correctivo por necios. Y ahí es donde tenemos que ser sabios. Ahora, hay algunos, y eso es importante, hay algunos que están sufriendo como consecuencias de hacer lo malo, pero hay otros que están sufriendo por hacer el bien. Y a estos, fíjate, a los que sufren haciendo el bien, son a los que olvidamos muchas veces. O sea, nos ocupamos más de centralizar la oración al problema y no a quien está siendo fortalecido en su fe. Dice 1 Pedro 2:20 al 21: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Quiero aclararle algo. O sea, yo no estoy diciendo que no oremos por quienes necesitan cambiar. Lo que yo estoy diciendo es que algunas veces Dios permite el sufrimiento contra un necio para quebrantarlo. No todo sufrimiento es malo. Y es ahí donde Dios muchas veces quiere que estén algunos en esas situaciones. Un claro ejemplo de esto fue José. Fue vendido por sus hermanos injustamente. No fue malo todo lo que padeció José cuando vemos el resultado final. Era un proceso necesario para que él pudiera ser puesto en una posición que humanamente le sería imposible. También tenemos a Job. Él perdió su riqueza, su salud y a sus hijos sin haber cometido pecado. O sea, no era un sufrimiento malo en ese sentido. El apóstol Pablo sufrió de cárceles, de golpes, naufragios, y aprendió que el poder de Dios se perfeccionaba en su debilidad. De otra manera él no hubiera conocido el poder de Dios. Entonces, cuando no hay entendimiento de la voluntad de Dios, oramos por otras personas pidiendo, fíjense, pidiendo que sea quitada la aflicción que traerá quebrantamiento para transformar la vida de las personas. Y eso no es y ahí es donde debemos ser sabios en cómo estamos orando también por otros. Ante la falta de entendimiento, oramos por las personas para que Dios les quite sus problemas, para que Dios les cancele sus deudas económicas, para que Dios les sane su riñón. ¿Y saben qué sucede? A veces sucede el milagro, Dios sana el riñón, ¿y qué hace la gente? Siguen y no sueltan el refresco. Y reinciden. Yo he conocido casos así. Y reincide el daño. Oren por mí. Otra vez. Ese es el problema. Son personas necias que están buscando solamente en la oración que sea quitado el problema. Y usamos la fe para que las dificultades desaparezcan por completo. Y esa no es la función de la fe. Pero esto es orar como dando golpes al viento. La verdadera paz viene cuando recibimos sabiduría e inteligencia espiritual para corregir nuestras vidas y tomar buenas decisiones. Cuando oramos para que Dios quite, fíjense,
Cuando oramos para que Dios quite las consecuencias de las malas decisiones de una persona necia, ahí nuestras oraciones realmente o de alguna manera están fuera de la voluntad de Dios. La oración no es un instrumento que funciona para eliminar las consecuencias de malas decisiones. Eso no hace la oración. Es cuando la gente dice: Señor, te ruego que canceles mis deudas económicas, producto de mis malas decisiones. O a veces la gente viene a pedir esa petición y ahí está el hermano orando por el deudor. No, Señor, te ruego por el hermano para que cancele su deuda económica. Él es un mal administrador, pero tú sabes que solo te busca por interés, pero échale la mano esta vez nada más, por favor, ayúdalo. Son oraciones que no trascienden. No podemos eliminar las consecuencias de malas decisiones que tomamos. No podemos, la oración no se utiliza para eso. ¿Qué es lo que necesita el necio? La bendición de Dios, la prosperidad de Dios, la abundancia de Dios. No, el necio necesita quebrantamiento. El necio, ¿por qué? Porque el necio, para empezar, no escucha buenos consejos. El necio es uno que insiste en manejar un carro descompuesto. Ese es un necio. Se le descompone el carro, oren por mí. Se desvieló el motor de mi carro. ¿Y le pusiste aceite sabiendo que no tenía? No, no le puse. Necio. Entonces, ¿cómo eliminamos las consecuencias de esas malas decisiones? Es imposible. El necio nunca va a reconocer sus errores, siempre culpará a otros. ¿Por qué? Porque su orgullo arruina sus oportunidades de trabajo. Su orgullo arruina sus oportunidades de realmente ser feliz. Y la Biblia dice: no malgastes tu tiempo en discutir con un necio. Y lamentablemente así son muchos. Y quieren usar la oración para que Dios elimine las consecuencias o los problemas que han sido el resultado ¿de qué? De su necedad. Dice Proverbios 18, 6 al 7. Con sus palabras, los necios se meten continuamente en pleitos, van en busca de una paliza, así dice esta versión. O sea, ellos solitos. La boca de los necios es su ruina, quedan atrapados por sus labios. Esa es la consecuencia. Ahora, ponga atención. Muchas veces recurrimos a orar por alguien que por necedad continuamente su mente está en problemas y su vida se mete en conflictos. Y aquí hay un problema, que podemos recurrir a usar la oración solo para contrarrestar males, solo para contrarrestar problemas, solo para contrarrestar malas consecuencias. Usar la oración para invalidar las consecuencias de un pecado es un enfoque equivocado. Es como lo siguiente: alguien que ore: Señor, mi hija, yo sé, cometió pecado de fornicación y no quiere entender, te ruego que no permitas que quede embarazada. O sea, hay consecuencias. O sea, la oración no va a invalidar precisamente el resultado de esa acción de inmoralidad sexual. O por ejemplo: Señor, mi papá no deja de emborracharse. Te suplico que no permitas, te suplico para que tú impidas que el alcohol no cause una cirrosis en su hígado. Las malas decisiones resultan en malas consecuencias. O una muy típica, esa está buena: Señor, no me permitas que me enferme de diabetes. Esa, no quiero enfermarme. Aunque tú sabes que soy débil, Señor, pero yo no puedo resistir ese frappuccino con leche entera y jarabe de caramelo y con crema batida tanto arriba, abajo, con toppings crujientes, azucarados. Además, Señor, sabes que mi debilidad son las chispas de chocolate y las galletas Oreo ahí sobre el frappuccino. Y además, Señor, ese helado de vainilla cremoso que tiene. Me debilito. Y para complementar el frappuccino, una barra de chocolate Hershey's ahí, la Jumbo. Y un extra de gomitas de panditas, ¿no? Para
pero Señor, te pido que no me dé diabetes, por favor, impídelo. No, o sea, no hay manera de ayudarte, o no hay manera de ayudarnos. Y luego viene la enfermedad. ¿Y por qué, Señor, si yo que te amo tanto? ¿Por qué lo permitiste? ¿Qué prueba tan grande has traído para mi vida? No, ¿cuál prueba tan grande? Necios. Entonces, usar la oración solo cuando hay un problema o cuando pasamos por problemas es un enfoque equivocado. La oración no es un salvavidas que se lanza en una emergencia, que es a lo que muchos recurren. Esa no es la función de la oración. La oración no borra ni anula de manera automática las consecuencias físicas y emocionales en una persona, que son actos cometidos con premeditación. Y aunque la oración es eficaz, fíjate, la oración es eficaz cuando se busca el perdón mediante el arrepentimiento y se busca la fortaleza espiritual para enfrentar diversas pruebas. Y es eficaz para afirmar la fe de quienes están padeciendo, haciendo ¿qué? Lo bueno. Pero ¿cómo va a ser afirmada la fe de uno que está haciendo lo malo? Pues no, digo, es incongruente el pensamiento, es chocante, ¿no? O sea, ahí es donde la fe es eficaz, es donde la fe realmente produce un fruto. En su oración por los discípulos, Jesús dijo, Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué está orando Jesús? Jesús no está orando, fíjate, Él no está orando para que los discípulos no sufran. Él no está orando para que sean eliminadas las consecuencias por su fe. Decir, Señor, ellos te aman, entonces no tienen que sufrir. Ellos te aman, entonces nunca les debe faltar nada. Ellos te aman, entonces nadie los debe rechazar. Él no está orando de esa forma. Él no ora para que ellos no enfrenten dificultades. Jesús no está orando para que sean eliminadas las consecuencias por su fe, en ese sentido. Él está pidiendo que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de la persecución, que sean guardados de pecar contra Dios. Eso es lo que Jesús está pidiendo. Que su fe no decaiga. Que en medio de las pruebas y las dificultades, que reciban sabiduría e inteligencia espiritual para no ser vacilantes en su fe. Para que sean fortalecidos por medio de la palabra de Dios para mantenerse firmes ante todo mal. Ahora ponga atención a lo siguiente. ¿Es la voluntad de Dios que oremos por los enfermos? Sí. ¿Es la voluntad de Dios que oremos por los que padecen necesidad? Sí. ¿Es la voluntad de Dios que oremos por los que están pasando por un tiempo de dolor? Sí, es la voluntad de Dios. ¿Que oremos por los incrédulos para arrepentimiento? Para arrepentimiento. Sí, es la voluntad de Dios. Pero nunca la oración debe ser utilizada para eliminar las consecuencias o contrarrestar el problema. Nunca. Que es ahí donde muchos recurren. Dice Efesios 6:18, oren, dice, en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración. ¿Por quiénes? Por todos los santos, dice la Biblia. Es decir, por todos los creyentes. Ahí es donde debe primeramente enfocarse nuestra oración, por los creyentes, por los hermanos, por la familia en la fe. Un problema con nuestra idea de la oración es cuando nos olvidamos de aquellos que están creciendo en Cristo, de aquellos que están siendo perfeccionados en la fe. Ahora déjeme decirle, Pablo, él no está orando por los problemas de los colosenses. Él no está orando para contrarrestar a lo mejor las consecuencias de la desobediencia o de la maldad. No, él no está orando por eso. Él no está orando por los colosenses porque les está yendo mal en la vida. Él no está orando por ellos porque se decepcionaron de la fe. No, él está orando por los cristianos, por aquellos que tienen fe, que aman a Dios con todo su corazón, que lo están obedeciendo, que están siendo fieles, pero que están padeciendo a través de esas pruebas por su fe. Pablo está orando por aquellos que están enfrentando una resistencia mayor.
Él está orando. Él no solamente está orando para que Dios los bendiga, sino para que sean fortalecidos. Y lo que Pablo está haciendo es orar por ellos para que sean sostenidos y que puedan perseverar en esa lucha y que se puedan mantener íntegros en su fe cuando se van a trabajar, íntegros en su fe cuando van a la calle, cuando están con el vecino, íntegros en su fe cuando estén sintiendo la presión de poder prosperar de una manera indebida. Es por lo que Pablo está orando, por aquellos que luchan para no manchar su testimonio. Está orando por aquellos que son fieles y que no desean traicionar al Señor. Jesús oró por Pedro, Lucas 22:32. Yo he rogado en oración por ti, le dijo Jesús a Pedro. Estoy rogando a Dios por ti, Simón. Estoy rogando, yo sé que me amas. Yo sé que tú quieres ser fiel. Pero vendrán luchas y pruebas en tu vida. Y oro por ti para que tu fe no falle. No para que no caigas en problemas, eso no lo dijo Jesús. Para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas, noten esto, o sea que él iba a fracasar. Pero su fe no fallaría, porque su fe lo llevó a un verdadero arrepentimiento en medio de su fracaso. Dice, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Lucas 22:32. Entonces Jesús estaba rogando por Pedro para que su fe en medio de la prueba no se quebrara, a pesar de las duras aflicciones que vendrían sobre él y las decepciones sobre sí mismo. Y muchas veces la oración, y aquí está el problema, y quiero reiterarlo, se ocupa principalmente por los problemas de las personas y no por el corazón de la gente. Ahí está el asunto. Buscamos nuestras peticiones de oración en la categoría de los que están desesperados y de los que les está yendo mal. Sin embargo, las batallas más grandes y la resistencia más grande por parte del enemigo va a venir en contra de los cristianos, quienes están enfrentando batallas por causa de su fe. Son a esos a los que no debemos olvidar. Son a esos a los que siempre debemos tener presentes, de orar de manera continua. Entre nosotros puede haber personas que están bien, que a pesar de las luchas, a pesar de las aflicciones continuas, diarias, comunes, cotidianas, estamos bien, podríamos decirlo. Sin embargo, eso no nos exenta de que también necesitemos que oren por nosotros. Cuando ustedes oren por algún hermano o aún oren por nosotros como pastores, o sea, no oran por nosotros porque estemos mal. Que a veces ese es el encauzamiento que se le da a la fe. Cuando alguien viene y te dice, estoy orando por ti, lo primero que interpretamos es, ¿y por qué? O sea, ¿qué me sabe ahora? ¿Qué hice? O sea, normalmente nos ponemos a la defensiva, pero ¿por qué oras por mí? ¿Qué hice mal? ¿O por qué? ¿O qué me sabes? No, o sea, el decir, estoy orando por ti es, oro para que Dios siga fortaleciéndote, para que Dios siga bendiciéndote, para que tu fe nunca falle ante lo que puedas llegar a enfrentar. Yo sé que estás bien, pero no dejo de orar por ti. No dejo de orar por ti. Entonces normalmente recurrimos a orar por alguien cuando está en problemas o está desesperado o de plano ya está ahogándose. Esa es la importancia de ser sensibles unos a otros. El prestar atención para orar por nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque eso nos va a sostener en todo tiempo. A esos son a los que no debemos olvidar. Es por los que debemos estar orando de forma continua. Entonces, Colosenses 1:9, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, debido a que he oído que van bien, eso es lo que Pablo está diciendo en realidad ahí en Colosenses. O sea, Epafras me ha dicho que ustedes como cristianos están caminando con Dios, están luchando contra falsos maestros, contra enseñanzas engañosas, contra filosofías de hombres, están manteniéndose firmes. He oído que van muy bien. ¿Y qué dice Pablo? Y como van bien, ya no necesito orar por ustedes. ¿No? Y porque van bien, no he dejado de orar por ustedes, dice Pablo. Y creo que necesitamos entender eso. Él dice,
no cesamos de orar por quienes están bien, es lo que dice. No cesamos de orar por quienes están siendo bendecidos por Dios. No cesamos de orar por quienes están caminando con fidelidad. No cesamos de orar por quienes han sido perseverantes y están caminando en obediencia con Dios. Ahí está la orientación de una oración adecuada y bíblica. Eso es lo que Pablo está haciendo con los colosenses. Él no está diciéndoles, ay, estoy orando por ustedes porque nomás no dan una. Nomás no, y les digo, y ahí tengo que... No, él está diciendo, yo sé que están bien y los tengo presentes en mis oraciones. Eso es algo bien importante que como iglesia debemos desarrollar también unos con otros. A veces vemos a la hermana, pues se ve bien él. Deja irme con el desesperado, deja irme con el que ya la regó otra vez y ya cayó al pozo, ¿no? Digo, sí, ora por él, pero no olvidemos a los que también caminan en fidelidad. Y Pablo está diciendo, yo no ceso de orar por ustedes desde que Epafras me contó de ustedes, de cómo están. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿y cómo es posible que ores por alguien sin cesar? Porque Pablo está diciendo, yo no ceso, es decir, yo no dejo de orar por ustedes. ¿Cómo es posible que oremos por alguien sin cesar? ¿Qué significa esto? ¿Cómo aplicamos esa oración? ¿Orar es detenernos? ¿Orar implica que dejemos de hacer lo que nos corresponde? Pablo no está diciendo que él está orando 24 horas al día. Pablo no está diciendo que él ni siquiera duerme por estar orando por cada hermano de la congregación. No, él no está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo es que cuando él ora por los cristianos, él ora por los creyentes. ¿Y qué significa esto? Que esa iglesia, cada creyente estaba en su mente todo el tiempo. Y Dios los ponía en su mente y en su corazón para que los tuviera presentes en sus oraciones. Aquí es donde debe cambiar nuestro concepto de la oración. La oración no necesariamente implica que debes apartarte de tus responsabilidades. La oración no implica que debes olvidarte de trabajar o faltar al trabajo. Es que voy a orar. Ahí tómeme la cuenta de vacaciones o descuénteme el día, voy a orar. No, o sea, no implica que seas irresponsable. No implica que tengas que desatender tus deberes diarios. Llega el esposo a la casa y los trastes sucios, la casa sin barrer, la cama sin tender. Y mujer, ¿qué hiciste? Orar. Me dediqué a orar. No, eso no es poner un orden. ¿Qué significa orar sin cesar? Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice, oren sin cesar. ¿Qué significa esto? En Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versos 2 y 3, Pablo dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Aquí está una oración muy similar. ¿Qué está haciendo Pablo? Agradeciendo a Dios por los cristianos. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Es decir, no solamente cuando están en problemas es cuando nos acordamos de la gente. O no solamente cuando están enfermos es que debemos acordarnos de las personas. Dice el verso 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí es muy claro lo que Pablo está diciendo. Yo me acuerdo de ustedes y no me canso de orar. Y los tengo presentes delante de Dios todo el tiempo. Y tengo presente el trabajo de amor que ustedes hacen por la causa de Cristo. Y tengo presente la constancia con la cual ustedes están sirviendo al Señor. De antemano sé que están bien. Pero no dejo de orar por ustedes. Oro y pido a Dios por ustedes. Básicamente lo que significa orar sin cesar, lo que significa es que debemos estar conscientes de Dios todo el tiempo y ver todo en referencia a Dios. Escucha esto, ver todo en referencia a Dios. Y Pablo habla de que el orar de manera oportuna, continua y eficaz, eso es hacerlo sin cesar. Esa es la manera correcta. Debemos orar de manera oportuna, de manera continua, de manera eficaz. La oración no es necesariamente detenerte y entrar formalmente en un acto ceremonial o una postura de adoración
sino lo que está hablando, expresa la Escritura, es que la oración sin cesar es estar siempre conscientes de todo en relación con Dios. Es ver algo que sucede y lo relacionas con Dios. Es oír acerca de algo, lo relacionas con Dios. Es ver algo, relacionarlo con Dios. Es conocer a una persona y considerar a esa persona en relación con Dios. Es escuchar y conocer las necesidades del hermano. ¿Y qué haces? Lo relacionas con Dios. Es considerar todo con una conciencia de Dios. La iglesia, ¿cómo la ves? Bueno, la vas a considerar en relación con Dios. Tendrás presente a Dios. Es una conciencia de Dios que domina nuestra vida, que domina nuestra opinión, que domina nuestra percepción, que domina nuestra voluntad, que domina nuestros conceptos. A eso se refiere Pablo. Y Pablo está observando y ve cada situación de su vida. Y el apóstol Pablo es claramente un ejemplo de esto. Él oraba sin cesar. ¿Qué significa esto? Que él tomaba conciencia de sus problemas en relación ¿con quién? Con Dios. Algunos deben considerar a lo mejor su debilidad, su inmadurez en relación ¿con quién? Con Dios. Para seguir creciendo espiritualmente. Entonces todo lo que Pablo ve, todo lo que Pablo oía, todo lo que Pablo analizaba, todo lo que Pablo enfrentaba, se convertía instantáneamente en una oración, porque él lo veía en relación con Dios. En otras palabras, orar sin cesar significa que tú no puedes ver absolutamente nada fuera del propósito de Dios. Todo tiene un propósito. No puedes actuar o tomar una decisión estando separado de Dios. Orar sin cesar es simplemente tener esa conciencia de Dios en todas las cosas. Santiago 5:13 nos dice, si alguno de ustedes está triste, ¿qué harás con esa tristeza? Tomarás conciencia de Dios. Es decir, lo verás ahora en relación con Dios esa tristeza. Y Santiago dice, si alguno está triste, véalo en relación con Dios. ¿Qué haga? Póngase a orar. Eso es orar sin cesar. No te está diciendo Santiago, ¿estás triste? Pues ve y cómprate 1 litro de helado de chocolate. O come más. O vete al cine. No, velo en relación con Dios. Ponte a orar. Si está alegre, esa alegría la ves en relación con Dios. ¿Qué hace? No dejes de cantar. Sigue adorando a Dios, sigue agradeciéndole, no pares. Entonces en la vida cristiana, ni la oración ni la gratitud es algo que debe detenerse. Porque todo lo que enfrentamos, sea bueno o sea malo, nos dará motivos para orar o para agradecer. Y esa es la perspectiva. Todo lo vemos en relación con Dios. Eso es orar sin cesar. Estoy triste, ¿qué hago con mi tristeza? La convierto en una oración. Me lastimaron, ¿qué hago con mi dolor? Lo convierto en una oración ante Dios. ¿Me ofendieron? ¿Me siento afligido? ¿Qué hago con mi aflicción? La convierto en una oración y voy delante de Dios, porque la Biblia dice que Dios cambiará nuestro lamento en danza. ¿Cómo sucede esto? Cuando consideramos cada situación de nuestra vida en relación con Dios. Es cuando sucede ese lamento transformado en danza. El cristiano no es uno que va por la vida simplemente contando sus desgracias o repitiendo una y otra vez los males que le hicieron, la deslealtad del hermano, que me hizo, que me dijo, que si tú supieras, que... O sea, eso no puede salir de la boca de un cristiano. Dios cambia tu lamento en danza. Y Él es nuestro sanador, y Él es quien nos restaura. Entonces, el cristiano es uno que va por la vida orando, agradeciendo y adorando. Eso es tener conciencia de Dios en todas las cosas. El cristiano no le canta al dolor. El cristiano no le canta a la traición. El cristiano no le canta a la infidelidad. El cristiano no le canta al desánimo.
El cristiano simplemente está consciente de Dios bajo cualquier situación. Eso es orar sin cesar. Todo en relación con Dios. Y Pablo veía, fíjate, su propia vida, y él veía toda situación en su vida en relación con Dios. Es por eso que él escribió en Filipenses 4, 11 al 13. En relación a mis problemas, ¿qué hago? Yo tomo conciencia de Dios en lo que yo estoy viviendo. Por eso he aprendido, ¿a qué? A contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra versión dice: Dios me da la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Él me da las fuerzas para enfrentar cualquier situación. ¿Por qué? Porque Pablo veía todo en relación con Dios. Tenía conciencia de Dios en cada situación de su vida. En la pobreza, en la abundancia, en la salud, en la enfermedad. Él tenía motivos para orar, tenía motivos para agradecer y encontraba razones para adorar a Dios, como sucedió con Pablo y Silas, encarcelados. Ahí está el perfecto ejemplo de Pablo. Y debemos aprender a tomar conciencia de Dios en todo el tiempo. Esto es orar sin cesar. Esto es hacer la voluntad de Dios. Ahora, algunas veces yo pensaba, ¿cómo será? Yo de joven, recién cristiano, yo pensaba en mis pastores. ¿Cómo será la vida de oración de mi pastor? Yo decía, ¿se la pasará orando todo el día? ¿Cuántas horas orará? ¿Tendrá un cuarto especial con cortinas blancas, con ángeles de oro? Uno piensa, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la oración pastoral genera ciertos misterios, ¿no? ¿Qué tanto orará? Algunos podrán, si me pregunta, pastor, ¿usted cuánto ora? Bueno, honestamente, quizás quede decepcionado si le digo que no oro 6 horas al día, no sé, a lo mejor algunos podrán pensar, yo pensé que 8 horas al día estaba intercediendo por nosotros. No, pues también tengo que comer. Pero ¿cómo es mi vida de oración? Mire, se lo planteo así. Mi vida de oración como pastor no es compleja, es práctica. Es práctica. ¿A qué me refiero con esto? No es tan ceremonial como algunos a lo mejor pudieran pensar, en el sentido de establecer reglas y protocolos como algunos pudieran a lo mejor suponer. Mi tiempo, mi vida de oración es más bien dinámica. ¿A qué me refiero con esto? Pues que no tengo una hora específica, no tengo un lugar ceremonial, no tengo un cuarto de guerra ahí en mi casa como para... No es así. Lamento decepcionarlos. Pero es dinámica, es práctica, es constante. Al ser dinámica, yo estoy en movimiento constante orando. Es una actitud fluida, es una actitud interactiva con Dios. ¿En qué momento? Todo el día. Todo el día. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede y acontece en mi vida, yo debo verlo en relación con Dios. Y yo debo tener conciencia de Dios en todo lo que hago, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, como en mi casa, con mi familia, cuando voy al súper, cuando voy al banco y generan una situación en la que me desesperan, cuando voy a Parisina y quiero maldecir ahí también debo ver todo en relación con Dios y ahí oro. Ahí oro y digo, Señor, ayúdame. Ten compasión de mí. Entonces todo lo ves en relación con Dios. Todo, absolutamente todo. Esa es mi vida de oración. O sea, no es compleja, es práctica, es dinámica. No tengo un tiempo específico necesariamente decir de 12 a 6 de la tarde voy a orar. No. Paso tiempo de oración diariamente, en todo el transcurso del día. Oro por mis hijos, oro por mi esposa, oro por la iglesia, oro por ustedes. Y muchos de ustedes no saben todo lo que me ha costado por algunos orar. Pero estoy orando, sin que ustedes lo sepan, sin yo tener la necesidad de ir y decirle, estoy orando por ti. Simplemente oro. Simplemente Dios inquieta mi corazón, pone esa necesidad, pone a alguno de ustedes en mi mente de una manera inmediata. ¿Y qué hago? Oro.
Los tengo presentes en mis oraciones. Eso es orar de una manera continua, ininterrumpida. Es algo no programado. Es algo simplemente que sucede. Es algo que simplemente se da, viene a mi mente de manera inmediata ante una situación que se puede presentar. O a veces que estamos mi esposa y yo, de repente nos enteramos de algún problema que acontece con alguno de ustedes y simplemente ahí, ¿qué hago? Pienso, oro y digo, Señor, dale sabiduría al hermano, ayúdalo en este momento, en esta situación, en esta necesidad. Tú oriéntalo, guíalo, Dios, que él pueda tomar decisiones. ¿Qué estoy haciendo? Estoy orando, tomando conciencia de Dios en un momento inmediato ante una necesidad. Lo mismo sucede con mi vida. Hay momentos en los cuales Dios me confronta, me redarguye sobre algo. ¿Y qué hago? No tengo que esperar a llegar a mi casa, estar a solas para ir delante de Dios. Simplemente, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Dame sabiduría sobre este asunto. Ayúdame a tomar una decisión que sea conforme a tu palabra. Entonces, cuando yo me entero de un problema que atraviesa alguno de ustedes, si yo voy conduciendo, por ejemplo, en mi vehículo, pues no tengo que esperarme a detener mi camioneta para ocuparme de orar. No, o sea, eso no me va a detener. Simplemente, ¿qué hago? Oro mientras voy conduciendo y tomo conciencia de Dios y veo la necesidad del hermano en relación con Dios y simplemente oro. Señor, tú conoces la necesidad de mi hermano, tú conoces lo que está pasando en su corazón, ayúdalo, dale sabiduría, no permitas que se precipite, no permitas que actúe de manera impulsiva, de modo que... Y empiezo. Eso es una oración dinámica, una oración constante. Eso es orar sin cesar. Y eso es todo el tiempo. Claro, tengo mis tiempos en los cuales en la mañana o en la tarde puedo tomar ese momento a solas y doblo rodillas y clamo y busco a Dios. Pero es algo que genera una dinámica en tu vida cristiana todo el tiempo. Por lo tanto, orar sin cesar es estar conscientes de Dios, es considerar cada situación, cada circunstancia, cada decisión en relación con Dios. Pablo veía a los colosenses y su corazón se preocupaba por ellos, a pesar de que estaban bien. Ponga atención a esto, O sea, no porque estaban mal. A veces desarrollamos preocupación, vuelvo a referir este punto, cuando a la gente le va mal. Pero no, a ellos les iba bien, estaban bien dentro de lo que cabe. Y él se preocupaba por ellos y en su corazón el apóstol Pablo los congregaba. ¿Y qué hacía? Los colocaba en la presencia de Dios. Pienso en algunos de ustedes en nuestra congregación y como se lo mencioné, algunos de ustedes ni siquiera imaginan todo lo que he orado por ustedes. ¿Ven esas canas blancas? Yo no estaba así, pero ahí está, mire, ahí está. Y oro por ustedes. ¿Qué oro? Señor, llénalo del conocimiento de tu voluntad. Yo no te voy a hablar para decirte qué tienes que hacer. Yo creo en el poder del Espíritu Santo para hablar, para redarguir, para guiar, para llevarte a un entendimiento de su voluntad. ¿Qué hago? Orar. Llénalo, Señor, dale sabiduría, dale sabiduría. Y es ahí donde Dios los coloca en nuestro corazón. Y es ahí donde simplemente, ante una situación, ¿qué hacemos? Simplemente oramos, Señor, ayúdalo, encárgate de él, dale sabiduría, guíalo, redargúyelo si está a punto de tomar una mala decisión, inquiétalo si está equivocándose. Y así el apóstol Pablo, ¿qué sucedía con el apóstol Pablo? Dios dominaba sus pensamientos, Dios dominaba sus sentimientos. Y eso es lo que necesitamos algunas veces, que Dios domine nuestros pensamientos, que Dios domine nuestro corazón. Y Pablo está orando, volvemos al punto. Él está orando por esos cristianos. Y ahora, ¿qué está pidiendo Pablo? Ahí está la oración. Ya vimos lo que es la oración, ya vimos cómo orar. Pero ahora, ¿qué está pidiendo Pablo? Y eso es muy interesante. ¿Qué dice el versículo 9? Yo oro por ustedes desde el día que oí
y que escuché de ustedes, yo no he dejado de orar por cada uno. Ahí está Pablo congregando a esos cristianos en su corazón. Los tengo presentes a cada uno. Y ahora, después de la oración, viene el deseo. ¿Cuál es el deseo del apóstol Pablo? Y aquí está su petición. Pablo no dijo, Señor, dales una mejor casa, cumple todos sus sueños, que puedan tener un mejor carro, que ganen más dinero. No, eso se da de una forma automática cuando usted es fiel a Dios y lo obedece. Ese tipo de prosperidad y bendición. Dios bendice el fruto de nuestro trabajo. Pero ¿cómo voy a pedir yo que bendiga el fruto de tu trabajo si no das kilos de a kilo en la tortillería? ¿No? O si no estás siendo íntegro, si no eres puntual, si no eres responsable, no puedo yo contrarrestar el daño. Yo no puedo eliminar las consecuencias de una negligencia. Entonces Pablo está orando por esos cristianos. ¿Y qué está pidiendo? ¿En qué se está concentrando su petición de oración? Ahora, ¿vendrían tiempos difíciles para los cristianos? ¿Vendrían aflicciones? ¿Vendría persecución? Sí, pero él no está diciendo, Señor, no permitas que sufran, no permitas que tengan más problemas, no permitas que les vaya mal, no permitas que los rechacen, no permitas que los repudien. Pablo no está haciendo esa petición de oración. Él pide una sola cosa, que sean llenos del conocimiento de tu voluntad. Pause un momento en ese pensamiento. Que sean llenos en el conocimiento de tu voluntad. Pablo dice llenos. Ponga atención a esa palabra, llenos. Esa palabra es bien importante. La palabra griega para llenos es plero. Esta palabra implica ser completamente controlados, dominados. Pablo decía, mi deseo, mi oración, mi petición a Dios es que ustedes sean controlados, dominados, gobernados por la verdad de Dios para que adquieran un entendimiento de su voluntad, para que puedan ser guiados con sabiduría en cada decisión que tengan que tomar. Hay una cosa, decía Pablo, hay una cosa por la que oro por ustedes y en eso me concentro, en que sean llenos del conocimiento de su voluntad. No solamente que puedan conocer quién es Dios, no solamente que puedan tener la certeza de que Dios existe, sino que puedan ser llenos del poder de Dios, de la sabiduría de Dios y que ese conocimiento los controle. Esa es mi oración por ustedes, iglesia. Recibimos el poder y la influencia de Dios y mi oración es que ustedes sean llenos de ese conocimiento de su voluntad, es decir, que cada uno adquiera la habilidad, la capacidad, el discernimiento, el conocimiento, la sabiduría, para que puedan responder adecuadamente ante cualquier situación. Que si tu hermano te lastimó, que respondas adecuadamente y no que quieras cambiarte de iglesia. Que cuando alguien venga y te ultraje, que no busques la venganza, sino que tengas la habilidad de responder con sabiduría delante de Dios. Que si tu mejor amigo en la iglesia te decepcionó, te lastimó, te defraudó, pues que no lo tomes como tu enemigo, sino que restaures la relación. Eso es tener el control del conocimiento de su voluntad. Que cuando alguien te maldiga, ¿qué haces tú? Tú lo bendices. Que cuando tu enemigo venga y se plante a tu cara y se burle de ti, que tú tengas compasión por él y ores por él para que Dios tenga misericordia. Ahí es donde somos llenos de ese conocimiento de su voluntad, esa habilidad, esa capacidad, esa sabiduría de Dios para cualquier situación. Ahora, algo interesante es que Pablo ya los había instruido, Pablo ya los ha enseñado. Ahora, ¿qué quedaba? Orar por ellos. ¿Qué he hecho yo durante todas esas semanas? Ustedes ya han sido instruidos durante más de 20 mensajes sobre la voluntad de Dios. Más de 20 mensajes. La instrucción ya está. Delante de Dios yo puedo decir, Señor, yo los he enseñado. Yo los he instruido sobre lo que ellos deben hacer, sobre cómo deben vivir,
sobre la actitud correcta ante las adversidades. Señor, o sea, yo delante de Dios, yo puedo decir, yo he instruido y los he enseñado. ¿Qué me queda hacer? Como Pablo, orar por ustedes. Y yo oro por ustedes, para que el conocimiento que han adquirido de la voluntad de Dios vaya más allá de simplemente rellenar un domingo en la mañana. Que trascienda a simple información o simple conocimiento doctrinal. Que cada uno pueda adquirir una comprensión profunda sobre la voluntad de Dios, de modo que puedan fijar sus convicciones sobre lo que a Dios le agrada. Lo que Pablo está anhelando con los colosenses es que ellos sean dominados por ese conocimiento de la voluntad de Dios. Mi deseo no es que conozcan solo unas cuantas cosas, mi deseo no es convencerlos de que Dios es real, de que Dios es poderoso, de que Él existe, porque de antemano esas cosas ya las sabemos, sino que se llenen de ese conocimiento de la voluntad de Dios en sus vidas. Que ese conocimiento de la verdad de Dios los controle, los gobierne, los domine. Una de las cosas más difíciles en el ministerio, hablando del ministerio pastoral, no es la traición de quienes tú confías, sino a veces enseñar a personas que han sido necias en entender la voluntad de Dios. Eso es una de las cosas más tristes y lamentables en el ministerio. Que algunos persisten en su necedad, que son contumaces. Y aquí es importante entender que no basta solamente con creer. No es suficiente solamente con decir, yo ya conozco algo sobre Dios, ya conozco doctrina, ya conozco este tema. No es solamente decirse miembro de la iglesia. Muchos ya tienen el conocimiento de su voluntad, lo tienen, escuchen, lo tienen. Y en esos mensajes que he hecho, he instruido, he enseñado, me he tomado el tiempo necesario para dar una instrucción amplia, claramente expresa. El conocimiento ya lo tienen. Entonces el problema en ese momento no es que tengan carencia de conocimiento sobre la voluntad de Dios, porque han sido enseñados. Sin embargo, el problema con muchos podría ser que no están llenos, que no están siendo controlados por ese conocimiento, que fue una plenaria más, que entró por un oído, salió por otro, que fue una enseñanza más, una de tantas, y ahí quedó, una más entre muchas. El punto es que puedan ser controlados de ese conocimiento de Dios. Entonces Pablo dice que deben estar llenos, que deben estar controlados. ¿De qué deben estar controlados? ¿De qué debemos estar llenos? ¿De sentimentalismos? ¿De emocionalismo? ¿De quejas? ¿De inconformidades? No, dice Pablo, debemos estar llenos del conocimiento de su voluntad. Esa parte del conocimiento es bien importante. 1 Corintios 1, 4 al 5, Pablo dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, pues por medio de Él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. Colosenses 2:3 nos dice: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Filipenses 1:9. Y esto oro, porque vuestro amor abunde aún más y más en todo conocimiento. Filemón, versículo 6, ¿qué nos dice? Que la participación de tu fe sea eficaz por el reconocimiento de toda cosa buena que es en ti, en Cristo Jesús. En otras palabras, en resumen de esos 3 versículos, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Quiero que aprendan a pensar de la manera como Cristo pensó. Quiero que aprendan a ser como Cristo. ¿Cómo lograrán ser como Cristo? Adquiriendo ese conocimiento, siendo llenos del conocimiento de su voluntad. Y ahí es donde cobra sentido Romanos 12:2. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y así como Pablo urgía la importancia del conocimiento, nosotros también necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad.
Esto no sucede simplemente porque lo quiero y lo deseo, por emociones. Esto no sucede simplemente por nuestros sentidos. Esto es adquirir una percepción espiritual adecuada. Esto habla de un conocimiento profundo, un conocimiento fuerte, un conocimiento minucioso, un conocimiento detallado, un conocimiento completo, un conocimiento íntegro de quién es Dios. Donde podamos tener la capacidad de poder entender su voluntad en base al plan y al propósito de Dios. De ese conocimiento que controla, de ese conocimiento que nos gobierna, de ese conocimiento que te va a corregir cuando tú quieras actuar indebidamente contra tu prójimo, de ese conocimiento que te va a frenar cuando tú quieras maldecir, de ese conocimiento que te va a exhortar cuando tú quieras sentir amargura contra alguien. Como cristianos debemos saber qué es lo que Dios nos demanda a cada uno. Como cristianos ya debemos tener un entendimiento de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Hasta este punto, cada uno de nosotros debemos tener en claro el por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y para quién servimos. Debemos saber lo que debemos saber. Debemos discernir cuándo tenemos que actuar y debemos entender para qué estamos aquí. ¿Y para qué somos llamados? Créeme que el propósito de Dios para nuestra vida no es solamente venir a una iglesia y quedarnos sentados y escuchar. Va más allá que eso. Lo que tú aprendes aquí, lo que tú escuchas, lo que retienes en tu corazón, eso debe ejercer una influencia allá afuera. Debe trascender más allá de esa silla y de lo que tus oídos pueden escuchar aquí. Y Pablo dice que seamos llenos del conocimiento. ¿De qué? De su voluntad. Esta es la clave para la vida cristiana. No simplemente congregarnos, lo cual es importante, y obviamente no sucede esto sin lo otro. No es solo saber que Dios existe, no es solo decir que amamos a Dios, sino es estar llenos del conocimiento de su voluntad, controlados por ese conocimiento. Jesús mismo tenía en claro precisamente esa llenura del conocimiento de la voluntad del Padre. Él dijo: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Él oró en el huerto del Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él dijo a sus discípulos que su comida era hacer la voluntad del que lo envió. Él oró y enseñó a sus discípulos a orar de la siguiente manera: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. El apóstol Juan escribió: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces la voluntad de Dios debe dominar todo. Y es absolutamente crucial que como cristianos nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Y ese conocimiento del que estoy hablando está relacionado con la obediencia a Dios. Eso es ser llenos, llenos. ¿Y qué dice Pablo? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre esa sabiduría y esa inteligencia espiritual? Bueno, la sabiduría se concentra en la acumulación de verdades, de principios, de experiencias que podemos aplicar de manera cotidiana a nuestra vida con prudencia. La inteligencia espiritual es la facultad operativa que viene del Espíritu Santo, que nos permite discernir, procesar y aplicar correctamente esas verdades trascendentales en situaciones específicas en nuestra vida, tanto física, emocional y espiritual. Eso es la inteligencia espiritual. Por lo tanto, debemos ser capaces de discernir la verdad de Dios y aplicar esa verdad correctamente en situaciones de nuestra vida diaria. Apartándonos del consejo del mundo, apartándonos del consejo de la comadre, de la verdad de Dios. Nos orientamos con la verdad de Dios. La sabiduría es el conocimiento de la verdad de Dios, mientras que la inteligencia espiritual es el discernimiento que hace de ese conocimiento una aplicación correcta de la verdad de Dios en diferentes situaciones en nuestra vida. Dice el versículo 10 de Colosenses 1:
¿Cuál es el propósito de todo esto? Llenura del conocimiento de su voluntad, adquirir sabiduría, inteligencia espiritual. ¿Qué va a suceder? Que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Tú no puedes agradar a Dios, tú no podrás vivir como es digno de Dios si no eres lleno de ese conocimiento de su voluntad y si no adquieres esa sabiduría y esa inteligencia espiritual. Ahí está el resultado, que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Ese es el resultado. Yo creo que esa es la meta que tenemos como cristianos. En 1 de Crónicas 29:18, David oraba por su hijo Salomón. Y escucha la oración que él hizo por él. Dice: oh Jehová, Dios de Abraham, Isaac, Israel, nuestros padres, mantén esto siempre en la imaginación y pensamientos de los corazones de tu pueblo y prepara su corazón para ti. Decía David por Salomón, oraba por él. Prepara su corazón para ti y dale a Salomón, mi hijo, un corazón perfecto para guardar tus mandamientos. ¿Qué significa esto? Lleno del conocimiento de tu voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que mi hijo Salomón pueda andar como es digno de ti y que te agrade en todo. Ahí está ese mismo principio aplicado en el Antiguo Testamento. Eso era lo que David oraba por Salomón. Dale a mi hijo un corazón perfecto para guardar tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, para hacer todas estas cosas y para construir un palacio para el cual yo he provisto. David oró por su hijo. Y como sabemos, su hijo era una parte fundamental en el cumplimiento de esa promesa de Dios. Y ciertamente Salomón comenzó bien. Fue controlado, fue dominado, fue gobernado por el conocimiento de la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucedió? Se descuidó. Se descuidó y empezó a hacer concesiones con naciones paganas y a causa de matrimonios con mujeres paganas. Para esto incrementar su poder, su dominio, dice la Biblia que fueron las mujeres las que desviaron su corazón de Dios. Y no anduvo como era digno del Señor. No agradó Salomón a Dios en todo debido a que esas mujeres desviaron su corazón. Ahí está el peligro en el que muchos se pueden envolver. El apóstol Pablo en Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto de nuevo hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es mi oración por ustedes, iglesia? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, inteligencia espiritual, de modo que puedan vivir agradando a Dios en todo y que puedan vivir como es digno de Él, y que Cristo sea formado en cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes. Pablo en su vida estaba agonizando por esa madurez de los cristianos. Él oraba, él sufría debido a sus incesantes oraciones por los hermanos. Y él clamaba y decía: mi anhelo, mi deseo, el propósito de todo mi trabajo, de mi esfuerzo, es que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. El fin de todo esto es que tú y yo podamos mantenernos firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Dios tiene una voluntad para ti, ¿sabías? Dios tiene una voluntad para mí. Dios tiene una voluntad para tu familia. Él tiene una voluntad para tus hijos. Él tiene una voluntad para nuestra iglesia. Ahora, si Dios tiene una voluntad, ¿qué espera de nosotros? Si Dios tiene una voluntad para mi vida y para tu vida y para nuestra iglesia, es bastante obvio que lo que Él espera es que nosotros conozcamos esa voluntad y que seamos llenos de esa voluntad. Si Él quiere que yo conozca esa voluntad, entonces también es obvio que Él va a facilitar ese conocimiento y ese encuentro, lo cual Él lo hace. No estamos jugando, Él no nos puso en un laberinto para que nosotros mismos encontremos la salida. Él no hizo eso. Él dispuso todos los recursos para que tú y yo podamos adquirir ese conocimiento de la voluntad de Dios. De tal modo que si aún alguno dijera: es que yo no tengo sabiduría, te lo facilito, simplemente ora, pídela y te será dada. Es que yo no sé qué es lo que tengo que hacer ante esta situación, no sé qué decisión tomar, todo parece tan bien,
pero estoy inseguro sobre si es la voluntad de Dios. Bueno, no sabes qué hacer, pídele a Dios sabiduría. Y así, solo así podrán andar como es digno del Señor, agradándolo en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Póngase de pie, por favor, terminamos. Iglesia, mi oración por ustedes como pastores, que alcancen ese conocimiento profundo de Dios, ese conocimiento que renueva su entendimiento, que les da la capacidad para poder discernir qué es lo que a Dios le agrada y lo que realmente, a la luz de lo que es la percepción de Dios, lo que realmente implica el vivir como es digno del Señor. Sean llenos de ese conocimiento de su voluntad, es mi oración por ustedes. Vamos a orar. Señor, te doy gracias y ruego a Dios por esta iglesia, por cada uno de los que estamos hoy aquí. A través de tu palabra tú nos facilitas muchas cosas, Señor, decisiones, nos facilitas el poder interpretar situaciones en nuestra vida o en lo que acontece a nuestro alrededor. Y tú has dispuesto todos estos recursos para que podamos no solamente conocerte, sino también entenderte. Has puesto a tu Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad, para que nos corrija cuando estamos mal, para que constriña nuestros corazones cuando pudiéramos estar convencidos de que estamos haciendo lo bueno y no es así. Tenemos a tu Espíritu Santo también, que va a convencernos de todo pecado y que va a redarguir nuestros corazones. Mi oración por cada uno de los miembros de esta iglesia, mi oración por cada uno de ustedes es que puedan ser llenos de ese conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. De modo, iglesia, que tú puedas vivir como sea digna del Señor, agradándole en todo, llevando buen fruto y que sigas creciendo en el conocimiento de su voluntad, que sigas creciendo en el conocimiento de Dios.